7 de la mañana con 4 minutos y el economista Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar sobre la situación económica que enfrenta el país. Economista, buen día, bienvenido a Telediario. Muy buenos días, un saludo a ustedes y un saludo a toda la gente que nos escucha en estas épocas difíciles, pero que hay que seguir empujando el carro. Así es, economista. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, hemos escuchado hace poco el presidente de la República durante su informe a la Nación el último domingo, aseguró que es necesario sanear las finanzas públicas para que la dolarización se mantenga. ¿Qué se debe hacer en ese sentido? A ver, yo creo que lo fundamental en el país es enfrentar la crisis y como se ha señalado, efectivamente, lo que hay que hacer son dos cosas fundamentales como objetivo. El objetivo es ayudar a las familias con salud, alimentación y un ingreso adicional, un bono, un ingreso adicional que de hecho se está dando. Y la segunda cosa es apoyar a las empresas Ujú. para que se mantengan las empresas, se mantenga la producción y se mantenga el empleo. Entonces necesita muchos recursos para atender esa crisis de familias y de empresas. Entonces la pregunta es de dónde sale ese dinero. Y ese dinero sale, digamos, de tres cosas. La primera, una fuerte reducción de otros gastos del Estado, no los gastos de la emergencia, que obviamente son muy grandes, sino otros gastos del Estado que tienen que reducirse. Y el gobierno hasta ahora ha anunciado una reducción de gastos de 4.000 millones de dólares, de los Ajá. cuales yo diría que 1.300 no cuentan, porque ¿Cuáles? es reducción de deuda externa, esa es otra cosa. Esfuerzo del gobierno de reducción son 2.700 millones y lo que se tiene que reducir es el doble, no para que ese dinero se quede en el aire, ese dinero tiene que servir para apuntalar la economía, las empresas, la familia en la crisis. Lo segundo que se tiene que hacer es conseguir dinero afuera, porque hemos perdido dólares del petróleo, del turismo, de las remesas, de las flores, etcétera, etcétera, de exportaciones. Hemos perdido dinero, tenemos que encontrar dólares y la verdad es que, aunque no sea lo ideal, pero ese dinero tiene que venir de crédito externo en buenas condiciones. Entonces, primero, un ajuste fiscal mucho mayor de lo que el gobierno ha hecho. Segundo, conseguir crédito externo, que ya ha empezado a llegar dinero, pero tiene que seguir llegando más dinero hasta fin de año. Tercero, eventualmente, había este tema de cobrar un impuesto, eso ya quedó de lado, ahora el presidente dice no voy a cobrar un impuesto, sino un adelanto del impuesto a la renta a los que más tienen. Yo estoy de acuerdo con eso, me parece que tiene que haber ese aporte, pero ojo, ese aporte no es para ir al presupuesto del Estado, ese aporte es para ir a un fondo de emergencia que ayude a reactivar la economía y a las familias. Eso es Economista. básicamente el esquema fundamental. De acuerdo, vamos por partes entonces. En ese mismo Vamos por informe de la partes. Nación, el presidente de la República, como usted bien mencionó, ya habló sobre la necesidad, al menos la intención que tiene el Poder Ejecutivo de disponer el adelanto del pago de impuestos a quienes ganen más de $5,000 y también al sector empresarial que no se ha visto afectado sus ventas durante esta época de emergencia sanitaria. ¿Esto cuánto podría recaudar? Y usted ya nos ha dicho, es una buena acción, una buena decisión que se está analizando desde el Ejecutivo, que esos recursos finalmente se destinen a un fondo para atender la situación y el momento que estamos viviendo. Mire, el impuesto del que se hablaba en la Asamblea iba a recaudar alrededor, digamos, de 1.000 millones de dólares, un poco más, un poco menos, probablemente más hacia los 800 que hacia 1.000. No sabemos qué es lo que va a proponer el presidente, pero se supone que es algo similar, así que estaremos hablando de probablemente, digo, unos 700, 800 millones de dólares por ahí. Pero ojo, ojo, el primer punto que yo señalé y por eso lo puse en ese orden, no antes, sino paralelamente a cobrar ese impuesto, tiene que haber la creación seria de ese fondo, no un fondo que va a ser manejado ahí de cualquier manera en base a corrupción, malgastando el dinero, pero además tiene que haber la reducción del gasto público. O sea, los ecuatorianos, las personas que tenemos la suerte de haber vivido mejor la emergencia que otros ecuatorianos, me parece justo que aportemos a la colectividad, pero asimismo me parece indispensable que el Estado haga una mucho mayor reducción del gasto estatal del que se ha anunciado hasta ahora. El ajuste fiscal, ¿por dónde debería venir entonces?
Mira, en todos los rubros que no son necesarios en este Por momento. ejemplo, Se tiene que reducir muchas cosas, se tiene que reducir trámites, se tiene que reducir procesos, se tiene que aliviar la carga sobre la gente, la carga de trámites sobre la gente. Mire, hasta ahora la reducción es humanamente penoso lo que voy a decir, pero es la realidad. En el sector privado la gente ha perdido en promedio entre 30 y 40% de sus ingresos. La reducción de sueldos en el sector público solo es en conjunto del 10%, porque en el sector privado la gente pierde 30 o 40 y en el sector privado solo, en el sector público, perdón, solo 10%. Tiene también que haber un aporte de los empleados públicos con una mayor reducción de los sueldos, de la masa salarial en el sector público, que debería ser del 20 o 25%. Entonces tiene que haber un mucho mayor esfuerzo público, el doble de lo que se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora son 2.700 sin contar el ahorro en intereses de la deuda. Va a haber el aporte de este impuesto adelantado, que a mí, como le digo, mucha gente cree que no, yo sí creo que es correcto. Y tres, hay el tema del crédito externo. Y luego hay una cuarta cosa que es fundamental, que es la reforma laboral que fue aprobada por la Asamblea. El presidente tiene que mejorarla, pero es un paso adelante muy importante también. En cuanto al tema del crédito externo, ¿en cuánto más debería endeudarse también el país para enfrentar esta situación? ¿Cuánto podría más obtener créditos del exterior? Mire, desgraciadamente, obviamente, el endeudarse no es el mejor camino, pero digamos en la situación actual donde no tenemos ahorros guardados del pasado, no tenemos una buena situación fiscal, necesitamos que vengan dólares a la economía para mantener la liquidez y el movimiento futuro de la economía. El Ecuador debería estar este año recibiendo alrededor de 7.000 millones de dólares adicionales. Ya en estos días y en estas próximas semanas va a llegar aproximadamente la mitad, unos 3.500 Uh -huh. millones, y se necesitará en el segundo semestre del año otros 3.500 millones que vendrán básicamente de la China, de los Estados Unidos y de los organismos multilaterales. Y en cuanto a la reforma laboral, ¿qué se debería revisar? ¿Cuáles deberían ser los aspectos primordiales que se tendrían que poner sobre la mesa para discutirlos? A ver, mira, el tema es el siguiente. Si es que no hacemos la reforma laboral, el sistema laboral imperante en el Ecuador a través del Código de Trabajo es un sistema extremadamente inflexible, costoso, complicado, y creo que todos los ecuatorianos en su vida diaria lo saben. Basta que alguien tenga un pequeño negocio para saber lo complicado que son las relaciones laborales. Entonces, en esta situación de crisis, ese sistema inflexible, complicado, ¿a qué lleva? A que por un lado el trabajador se ponga en un extremo y diga, bueno, yo tengo mis derechos que están protegidos por la ley y en consecuencia a mí no me pueden hacer nada, no me pueden bajar el sueldo, no me pueden bajar las horas, no se puede hacer nada porque esos son los derechos adquiridos que yo tengo así, que yo me mantengo en esa posición, no me muevo. Y en el otro extremo el empleador va a decir, ok, si el trabajador no se puede mover, entonces yo tampoco me voy a mover. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar algún artículo de la ley que me permita despedir a la gente o que me permita cerrar la empresa. Es decir, cada uno se pone en el extremo, en el extremo. ¿Quién gana con eso? Nadie. ¿Quién pierde? Ambos, trabajadores y empresarios, hoy y en el futuro, porque muchas empresas van a acabar despidiendo gente o cerrando las empresas sin tener que hacerlo. ¿Qué es lo que se necesita? Que se acerquen las posiciones de trabajadores y empleadores. ¿Cómo? A través de lo que dice la ley. Que se ha propuesto, digamos, la que ha sido aprobada y que hay que enmendarla en ciertos aspectos, pero digamos, la filosofía general es correcta, es permitir que en cada empresa negocien trabajadores y empleadores para encontrar la mejor solución para ambos. La mejor solución, obviamente, por definición, en una situación de crisis, no es poder mantener todas las horas de trabajo, todos los sueldos, todas las ventajas, no, por supuesto, pero encontrar una solución razonable en unas empresas un poco más, en unas empresas un poco menos, que permita a los trabajadores seguir teniendo algún ingreso y a las empresas seguir viviendo y caminando, porque trabajadores y empresarios se necesitan unos a otros. Por eso, esta ley, con algunas enmiendas que tienen que darse en detalles, es una ley que debería ser aprobada. Economista, quiero regresar a la primera pregunta. Ya una vez usted ha explicado estos 4 elementos que asegura son necesarios para tratar de ajustar y generar cierto equilibrio en la economía ecuatoriana. El presidente ha dicho que mantendrá la dolarización y que para ello es fundamental sanear las finanzas públicas. En este momento la dolarización está estable. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se muestra frente al escenario económico que estamos atravesando?
Mira, la dolarización en el Ecuador va a continuar porque los ecuatorianos queremos que continúe, porque económicamente es bueno para el Ecuador. No es perfecto porque no hay ningún mecanismo en la economía que sea perfecto. Es bueno para la economía ecuatoriana y es bueno desde todo punto de vista. Así que tenemos que seguir dolarizados. Para que sigamos dolarizados hay que evitar dos tentaciones. Dos tentaciones. Es decir, no hay que defenderla, lo que hay que hacer es no atacarla, digamos así, ¿no? Eh, la primera cosa es evitar la tentación de que si mañana el gobierno tiene problemas financieros, vaya y se tome el dinero del sistema financiero, es decir, el dinero nuestro de los depositantes que Ajá. está en el sistema financiero, porque eso podría generar problemas en el sistema financiero que podrían llevar eventualmente a problemas de la dolarización. Entonces, primero, dejar el dinero del sistema financiero que no es del gobierno, sino es nuestro, de todos nosotros en el sistema financiero. Y segunda cosa, si es que el gobierno tiene problemas financieros, evitar la tentación de querer imprimir algún tipo de dinero paralelo al dólar, querer pagar los sueldos del gobierno con dinero electrónico, querer pagar los sueldos del gobierno con un bono del Estado, etcétera. Es decir, esas dos tentaciones son las que hay que evitar, que el gobierno quiera tomarse el dinero nuestro en la banca o que el gobierno quiera emitir papelitos que no son dólares. Esas dos tentaciones hay que evitar nada más. Sin eso, la dolarización se defiende solo y el presidente en eso tiene razón. Para evitar esas dos tentaciones, tiene que haber unas finanzas públicas sanas, digamos. Desde ciertos sectores se está mencionando que hay salida de divisas y que esto finalmente podría afectar la estabilidad de la dolarización. ¿Cuán cierto puede resultar esto? Mira, hasta ahora las cifras digamos, de la época de crisis y de aislamiento, que es marzo, abril y mayo, muestran que así como la liquidez en el conjunto de la economía ha disminuido, también ha disminuido la liquidez en la banca, igual que probablemente de todas las personas que nos escuchan, y me incluyo, nuestra liquidez ha disminuido, nuestros ingresos han disminuido, tenemos menos, hay menos en toda la economía y también hay menos en la banca, pero de ninguna manera se ve ninguna cifra preocupante en la banca que muestre que hay salida de dinero ni nada de eso, no, simplemente un tema de que hay menos liquidez en el conjunto de la economía, pero por ejemplo, a medida que vayamos tomando buenas decisiones como las que hemos comentado y que vaya llegando el crédito externo, vamos a ver cómo dentro de la crisis, por supuesto, no nos hagamos ilusiones, de todas partes del mundo el impacto del coronavirus es muy importante, pero dentro de ese marco, pues vamos a ver que la liquidez en la economía y en la banca se va a mantener en niveles manejables. Muchas gracias, economista, por la información compartida. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, muy gentil. Agradecemos al economista Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, por ofrecernos su punto de vista sobre la situación que actualmente atraviesa el país. 7 de la mañana, 17 minutos.